El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Fortalecer las raíces, fortalecer la familia. Una leyenda cuenta que, en un país muy lejano, un hombre bueno vio al pie de una cascada a un joven ahogándose en un remolino. Con gran esfuerzo, el buen hombre logró sacarlo del agua y llamó a un vecino para que lo ayudara a revivirlo. Cuando estaban en esa tarea, vieron que otro joven caía por la cascada. Mientras intentaban salvar al segundo, notaron que caía un tercero. Horas después, un gentío bien intencionado se esforzaba por rescatar a los que caían, uno tras otro. Algunos meses más tarde, los vecinos fundaron la Asociación de Ayuda al Ahogado y con mucho sacrificio reunieron fondos para contratar a un batallón de buzos que iban sacando del agua a los jóvenes que seguían cayendo. Cierta vez llegó a la comarca un hombre sabio, que preguntó: ¿no sería mejor subir a lo alto de la cascada y averiguar por qué se cae tanta gente? Los esforzados vecinos le contestaron con poca paciencia: ¿no ves que estamos muy ocupados salvando vidas? No tenemos tiempo ni dinero para excursiones. Entonces, el sabio subió al cerro, en sentido contrario a la corriente, y descubrió en la cima una aldea muy pobre, con una sola escuela. Frente a esta, había un terreno baldío, enfangado y sin vallas situado justo al lado del nacimiento de la cascada, donde los jóvenes resbalaban e iban cayendo uno tras otro. Algunas pocas personas nos decidimos a subir la cuesta de la cascada en búsqueda de las raíces de tantas y tantas corrientes que arrastran y ahogan a nuestros jóvenes hoy en día. El aumento de adicciones, la delincuencia, la violencia, la apatía vital, los trastornos de personalidad y el suicidio juvenil, la continuidad intergeneracional de fenómenos familiares dolorosos como la infidelidad, las separaciones, el maltrato de mujeres, los niños huérfanos de padres vivos y, recientemente, los niños huérfanos de padres digitales. Durante un tiempo nos concentramos en encontrar la causa de la caída de esos jóvenes que se van precipitando por la cascada. Cuando llegamos arriba, no vemos la escuela ni el fango ni el baldío, sino una multitud. Miles y miles, millones de familias desorientadas deambulando sin norte en búsqueda de una felicidad que se les escapa entre los dedos. Anhelamos volver a dar la esperanza que desde hace ya 5 años desde el Cefas también se ha venido ofreciendo. La certeza de que es posible amar para siempre, construir relaciones interpersonales sólidas, duraderas, sustentables, reconstruir el tejido social, la convicción de que los padres siguen siendo los titulares del derecho a la educación de los hijos y sus primeros educadores, y de que ningún gobierno puede dictar cómo hacerlo. La inevitable realidad de que la educación no es una ciencia cierta, ni un recetario de cocina, sino una sabiduría prudencial que se adquiere con la misma formación, dedicación y competencia con la que se logran las carreras profesionales. Y la seguridad de que la familia es el hábitat del ser humano y el lugar privilegiado en el que la felicidad se puede ver y tocar. Es preciso fortalecer, respaldar a la familia. Infofamilia. Cumbre en el Vaticano sobre abusos. Énfasis en proteger a niños sin descuidar abusos a mujeres. Experto referente del comité organizador confirma que más allá de nuevas normas, se necesitan cambiar actitudes. Los obispos deberán escuchar el dolor de las víctimas en su lengua materna. El padre jesuita Hans Zollner, referente del comité organizativo del encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, que se celebrará del 21 al 24 de febrero del 2019 en el Vaticano, informó a la prensa en Roma que aunque el énfasis del evento son los menores, se abordará el tema de los abusos de manera sistémica. Esto significa que tendrá un impacto sobre todas las formas de violencia, incluyendo aquellas contra las mujeres. El también miembro de la Pontificiana Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano
confirmó que el encuentro se prepara desde octubre de 2018. Pero esto no excluye la consideración de las recientes noticias de abuso de monjas y religiosas por parte de curas y obispos católicos. Así como confirmó el Papa Francisco en su vuelo de regreso de Abu Dhabi. Aseguró que la atención principal del encuentro está puesta en los menores, porque normalmente son ellos los más vulnerables. ¿Quién da voz a los 85 millones de niños y jóvenes en Oriente Medio y África expuestos a la violencia? Por ello, como dijo el Papa, la Iglesia no se limitará a curarse a sí misma, sino que tratará de afrontar este mal que causa la muerte lenta de tantas personas a nivel moral, psicológico y humano. El Papa Francisco, que estará presente durante todo el evento, ha confirmado cuál es el objetivo. La Iglesia reiterará su firme voluntad de continuar, con toda su fuerza, en el camino de la purificación. Se cuestionará, valiéndose también de expertos, sobre cómo proteger a los niños, cómo evitar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas, cómo fortalecer la formación en los seminarios. El experto en el ámbito de la protección de la infancia adelantó detalles del programa. El primer día se hará énfasis en la labor del obispo en materia de cuidado pastoral, espiritual y jurídico, en virtud de su misterio en relación a las víctimas y a los casos de abusos de poder sexual y de conciencia. El segundo día estará dedicado a responder a la cuestión: ¿a quién rendir cuentas? Pues en la práctica, actualmente 5.100 obispos de todo el mundo dan cuentas directamente al Papa, pero en términos prácticos, esto hace más difícil el manejo de los casos de abusos. En esta sesión se dedicará tiempo a reconocer las estructuras y procedimientos a seguir. El tercer día se enfrentará el tema de la transparencia de frente a las autoridades civiles, estatales y a nivel de información, inclusive con los medios y los periodistas. En este contexto, recordó que los participantes pondrán sobre la mesa el problema sistémico, ya mencionado por el Papa Francisco en su carta a los obispos de Chile, sino también en su carta al pueblo de Dios del 20 de agosto. Se hará hincapié, de manera integral, en el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de los abusos cometidos por clérigos y consagrados. El crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia, poniendo en primer lugar las víctimas, pero también sus familiares y la comunidad. El experto recordó que muchos consideran que una nueva ley o norma podría detener el abuso, pero constató que ya existe un marco canónico reforzado durante el pontificado de Benedicto XVI. Y sin embargo, esto no es suficiente. Por lo tanto, anticipó que se trabajará en la dirección de un verdadero cambio de actitud en toda la Iglesia. Asistirán a la reunión los jefes de todas las conferencias de obispos en todo el mundo, así como los miembros de las iglesias católicas orientales y los superiores religiosos. Zollner expresó que la cumbre será una reunión de pastores que se reunirán para orar y que escucharán para estar informados sobre lo que deben hacer. El pontífice espera que este encuentro transforme los errores cometidos en oportunidades para erradicar el flagelo de los abusos, no solo del cuerpo de la Iglesia, sino también de la sociedad. Al mismo tiempo, pidió no inflar demasiado las expectativas, pues en esta cita no se solucionarán todos los problemas de abusos en la Iglesia. El encuentro se llevará a cabo en Aula Nueva del Sínodo en el Vaticano. Los cerca de 140 convocados, presidentes de las conferencias episcopales, líderes de las iglesias orientales, representantes de las congregaciones religiosas o representantes de alto nivel de la curia romana, participarán en sesiones plenarias, grupos de trabajos, momentos de oración en común con escucha de testimonios, una liturgia penitencial y una última misa el 24 de febrero. Hola, buenos días, bienvenidos a su programa Familias Caminando. Pues hoy tenemos un gran invitado. Aprovechando, ahora sí que nos los robamos. Sí, literal. Literalmente, aprovechando que en la universidad, bueno, se está celebrando los 40 años de la visita de su santidad, Juan Pablo II, y que vino a darnos una reflexión de lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora en los diferentes documentos y demás. Tenemos aquí a Monseñor Alfonso Miranda,
Y bueno, nos los robamos porque este es un programa que se ha dedicado a reflexiones sobre la familia. Y pues bueno, dentro de su amplio currículo, ha atendido precisamente un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el aspecto de los divorciados, cómo es su acogida en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, bueno, les robamos unos minutitos, nos los robamos literalmente para que nos platique a nosotros, pues, cómo está la iglesia en este aspecto y cuál es, cómo nosotros como laicos y demás tenemos que hacer esa acogida, ¿no? Bueno, pues un gusto y un placer estar aquí con ustedes, aquí en la UPAEP y en este programa de radio. Muy a gusto, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, un servidor, yo tengo desde 1996 iniciando el trabajo con divorciados vueltos a casar, y ha sido pues continuo prácticamente hasta este momento, aún con los diferentes oficios que el Señor me ha encomendado. Y bueno, en una conclusión o en una síntesis, ¿verdad? Yo creo que el tema en el momento presente se sintetiza con las palabras que el Papa Francisco expresó al inicio en el 2013, cuando convocó al Sínodo de la Familia, y que dijo que los divorciados vueltos a casar se trataba de un tema de la pastoral familiar, pero un tema de los matrimonios heridos. Sí, de los matrimonios necesitados, y que había que tratar este tema de formas nuevas, ya no de las mismas formas, sino de formas nuevas. Y a partir de ahí fue que convocó el Sínodo de los Obispos. Antiguamente, por decir, antes del Papa Francisco, la evolución del tema fue muy lenta y partía del Código de Derecho Canónico de 1917, cuando se hablaba con palabras pues muy fuertes como adúlteros, bígamos, pecadores, etc. Cambia en el 83 con el nuevo Código de Derecho Canónico, donde desaparecen ese tipo de palabras, y luego en el 80 con el Sínodo de la Familia y el documento Familiares Consorcio en el 81, donde se habla de que tenemos que ir los sacerdotes con solícita caridad por ellos, por los divorciados, para atraerlos a la iglesia, invitarlos a la oración y también ayudarlos en la educación de los hijos, acercarlos a la iglesia, etc. Y ya con el Papa Francisco y el sínodo y el documento Amor y Leticia, pues ya se habla muy explícitamente de que no están condenados, de que tenemos que quitarnos las sandalias de los pies ante el suelo sagrado del hermano, ¿sí? Que ellos pueden y deben participar en la iglesia, son miembros de la iglesia, son bautizados y necesitan pues acompañamiento como cualquier cristiano católico, necesitan dirección espiritual, necesitan atención para educar a sus hijos, para responderle a Dios en el llamado que les hace, en la circunstancia de la cual no podemos alzarnos como jueces, ni mucho menos, sino más bien necesitamos estar con el ser humano en cualquier circunstancia que él viva. O sea, la iglesia no se trata de meter a todas las personas al molde de la iglesia. O sea, eso no es. Sí. Se trata de que la iglesia esté en cualquier realidad humana. O sea, no hay realidad humana que sea ajena a la iglesia o de la cual la iglesia tenga que ser indiferente.
sino tiene la iglesia que estar con las personas. Un caso es ellos, los divorciados a casar. Otro caso son los que presentan atracción al mismo sexo. O los mismos que ya viven en uniones homosexuales. O sea, no existe condición humana por la cual Jesús no haya venido a salvar y por la cual Jesús no haya venido a redimir. Y por consiguiente, la iglesia tiene que estar en cualquier condición humana que ésta sea, mostrando la luz, más que señalar, o más que, como dijo el Papa Francisco, más que usar como piedras la doctrina y aventársela a los demás, más bien es actuar con misericordia y con bondad para atraerlos a la iglesia, para que encuentren en Dios fuerza, la reconciliación que necesitan, la luz que necesitan, y la salvación que está abierta para todos. ¿Será que estábamos acostumbrados a una iglesia? Digo, la iglesia es maestra y madre, y creo yo que estábamos muy acostumbrados a solamente ver la parte de la iglesia esa como no como madre, sino rígida. Exactamente, como esa iglesia que solamente dice qué hacer y esta parte de ser maestra. Y yo lo que veo hoy en día es que estamos tocando más esta parte de iglesia como madre, ¿no? Que es una madre que acoge, que entiende el corazón, y como el mismo Cristo lo hacía, ¿no? Te acoge, no te señala, no te juzga, y te dice solamente ve y no peques más, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, la iglesia es clara en su doctrina, en su magisterio, en la palabra de Dios, es clara, pero esa claridad no exime de acercarse a quienes no pueden, por alguna circunstancia, apegarse a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios explícita en la Escritura. No, la iglesia no puede desmarcarse de nadie. La iglesia, en razón de iluminar con su palabra y con su magisterio, no puede hacer nadie a un lado y a nadie menos. La iglesia tiene el imperativo de acudir con todas las personas, independientemente de su condición, para ofrecerle la salvación de Jesucristo. Y eso es a través de la misericordia, de la bondad, del acompañamiento. Jesús, con cada uno de nosotros, utiliza su sabia paciencia, que puede ser un día, un año, 10 años. La iglesia no puede hacer menos que acompañar en la conversión, que puede llegar mañana o mucho después. Pero la iglesia está abierta, como Jesucristo, hasta el último día de la existencia, ¿sí? A la conversión, a la última oportunidad que tenga la persona para convertirse. Así es la iglesia, así tiene que ser la iglesia. Ese es el mensaje de Jesucristo. Pues muy bien. Muy bien. Monseñor, yo nada más tendría una duda. ¿Existe ya para las personas que nos escuchan algún, digamos, programa ya específico en el que ellos puedan acudir? ¿Estamos en eso? ¿Cómo es? Sí, bueno, bendito Dios, en México, particularmente en nuestro país, existen una muy buena cantidad de diócesis que ya tienen programas diocesanos en parroquias. Entre ellos, Puebla. Puebla tiene, gracias a Dios, desde hace muchos años, tiene sacerdotes que se han dedicado a este tema y con mucha luz. Okay. Eso yo lo sé desde hace mucho tiempo. Puebla, Monterrey, Mérida, ¿qué más? Nuevo Laredo, Saltillo, Chihuahua, etcétera. Diferentes diócesis del país ya tienen programas. Okay. No es que todos lo tengan, sí, claro, lamentablemente no, pero muchas diócesis ya lo están teniendo. Okay. Sí, gracias a Dios. Invitar a que se acerquen, ¿no? Sí, quizá un servicio de este programa podría ser en contacto con Puebla, ofrecer páginas web o plataformas donde estén documentos, la información, no nada más donde están los grupos, sino también donde existen bibliografía
especializada sobre el tema. Okay. Yo tengo un libro, pero luego les platicaré de eso. Pues una vez anúncialo para Monseñor, porque si no... Mi libro se llama Proyecto de Vida, Atención Pastoral a los Divorciados y Vueltos a Casar, pero estoy en la etapa de la reedición y de la actualización. Mediante este año estará otra vez impreso por Buena Prensa. Si alguien nos está escuchando que está en esta situación y que por lo mismo se había alejado de nuestra iglesia, ¿qué mensaje le quiere usted dar? Si tú estás viviendo una situación de ruptura matrimonial, de divorcio en particular, no desesperar y ni pensar ni sentir que Dios se aleja, que Dios se va. Dios permanece en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes. Dios no se va. Dios no es como el pastor miedoso, traicionero, que cuando viene el lobo se va. Jesús permanece. Jesús no se va. Nunca se irá. Tener la confianza en el Señor, mantener la oración y la confianza en Él. Solamente en Él, a pesar de este momento de sombra, de oscuridad, de turbación, Dios está y Dios nos irá y Dios ayudará. Si tú estás ya viviendo una relación de un nuevo matrimonio, ten la confianza en Dios. Acércate a la iglesia. Si algún sacerdote no tiene la sensibilidad o no tiene la preparación especializada, busca otro. Hay en la iglesia muchos sacerdotes que tienen ya la preparación, que tienen la sensibilidad para acoger a los divorciados y vueltos a casar, o las mismas parejas en unión libre, las parejas que no se pueden volver a casar, para integrarlos a la iglesia, para acompañarlos, para asesorarlos, ya sea en su trámite de nulidad, ya sea en su incorporación a la comunidad parroquial, a la vida eclesial, de una manera muy luminosa, muy jubilosa y llena de cosas bellas que Dios da. Pues muchísimas gracias, Monseñor. Gracias por su visita. Un placer. Por iluminarnos, Un placer, tanto en su ponencia como en este espacio que literalmente nos lo robamos. Muchas gracias, un placer. Y estoy a las órdenes. Gracias, muchas gracias. Igualmente, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que este es su programa Familias Caminando. Nos vemos el siguiente lunes.